la cuestión espiritual. Bien, la curación del alma, Salmos 103.3. Vamos a leerlo en la siguiente diapositiva. Salmo 103, capítulo 103, verso 3. Y dice, así dice, Él es quien perdona todas tus maldades. Es decir, Dios es quien perdona todas nuestras maldades. Dice, el que sana todas tus dolencias. Salmo 103.3. Para que no pensemos que pues es mi sistema autoinmune el que me libra de las enfermedades, que es el médico familiar, que es el médico especialista, que en realidad quien sana todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, ¿quién es? Es Dios, a través, sí, de los médicos, a través de los medicamentos, a través de los tratamientos, pero además de que sana nuestras dolencias, lo que nos duele, lo que nos preocupa, también perdona que todas nuestras maldades. ¿Y por qué estamos hablando de perdón y de sanidad? Pues porque va muy relacionado como lo vamos a ir viendo, ¿sí? Aquí tenemos una, pues una frase, que dice, cuando el alma duele, ¿qué pasa? El cuerpo se enferma. Y bueno, eso creo que hoy en la actualidad estamos de acuerdo, ya que los médicos, la ciencia últimamente nos ha hecho mucho énfasis en que está muy relacionado a la cuestión que emocional, espiritual, mental y física. Así es que cuando el alma duele, en otras palabras, cuando traigo problemas espirituales, problemas emocionales, el cuerpo que el cuerpo se enferma. Y cuando el cuerpo se enferma, pues también nos ponemos mal emocionalmente, ¿verdad? Sabemos que cuando, por ejemplo, si traemos un dolor de migraña, migrañoso, pues nos ponemos hasta de mal humor cuando alguien nos habla, ¿verdad? Porque está muy relacionado la cuestión emocional, mental, espiritual y física. Si me duele el cuerpo, me puede doler el alma. Si me duele el alma, el cuerpo que también duele o el cuerpo se enferma. Bueno, dice aquí la curación del alma, que es el título del tema, pero dice que en la antigüedad, cuando el Señor Jesús vivió con nosotros aquí en la tierra, ¿qué pasa? Dice ahí que muchos de los que lo buscaban para ser sanados habían atraído que habían atraído, dice aquí, habían atraído la enfermedad sobre sí mismos. Si es que esto no es diferente a hoy. Es decir, cuando nosotros vamos a buscar la curación con un médico o vamos a Dios, a Cristo en oración, a buscar la salud, porque estamos enfermos, dice que la gran mayoría de los que vamos a buscar la salud, ¿qué dice? Nos hemos acarreado nosotros mismos sobre nosotros la enfermedad. Pero, sin embargo, cuando Jesús estuvo aquí, como vemos en esa imagen, el Señor Jesús nunca rehusó que sanarlos. No tenemos al menos algún registro bíblico que diga que cuando alguien se acercó a Jesús pidiendo sanidad, Jesús le ha dicho, no sabes qué, no quiero curarte. ¿Verdad? No tenemos el registro, pero sin embargo sí hay personas que no sanamos, aunque vayamos a quién, a pedirle en oración a Cristo. Y bueno, aquí hay un problema de fondo, ¿sí? Sí, dice, muchos de los que buscaban a Cristo para ser sanados habían traído que la enfermedad sobre sí mismos, pero aún así, el Señor Jesús en su misericordia no rehusó sanarlos, ¿sí?
Y cuando estas almas, estas personas recibían el favor de Cristo, la virtud de Cristo, de la sanidad, dice que ellos, tenemos muchos casos, como ahorita vamos a ver dos de ellos, reconocían su pecado y muchos se curaban de su enfermedad, que también espiritual, a la par de la enfermedad física. Es decir, acudían a Cristo para pedir salud, el Señor los sanaba espiritualmente y físicamente, obtenían el doble beneficio, ¿sí? La dualidad de la salud que espiritual y la física, ¿sí? Es decir, la salud del cuerpo y la salud espiritual. Entonces, eso era cuando recibían la virtud de Cristo, el poder de sanación del Señor Jesús directamente. Y hoy, en la actualidad, esto puede ser posible también con nosotros. Yo creo que aquí no vemos alguno que no nos duela nada, ¿no? Algunos nos duele mucho, algunos todo, ¿sí? Este, tenemos dolencias, tenemos enfermedades, y yo creo que sin duda no solamente hemos acudido al médico, sino también hemos acudido al médico de médicos, al Señor Jesús. Pero hasta ahorita no ha pasado nada. Pero es que aquí dice, cuando dice, bueno, hablando de aquí del relato bíblico que vamos a ver a continuación, dice que muchos de los que buscaban a Cristo habían traído la enfermedad sobre sí mismos. Ahora la pregunta es, yo, las dolencias que yo tengo, ¿yo me las busqué? Esa sería la pregunta que no nos vamos a contestar en público, sino cada quien vamos a contestarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Pero, este, eh, se dice, la ciencia o los registros, las estadísticas dicen que más del 90% de las enfermedades que tenemos, los seres humanos que padecemos, nosotros mismos nos las hemos que buscado y acarreado. Así es que cuando vamos a pedir ayuda médica, pues tenemos que primero que todo, pues como vamos con dolor, sí, nos interesa que nos quiten el dolor, pero el médico está obligado a decirnos por qué tengo esa dolencia, por qué tengo ese dolor. Y el Señor Jesús lo hacía, ¿sí? Y de hecho, nosotros como seres humanos siempre decimos también lo mismo, ¿no? Pero no sobre nosotros mismos, sino sobre otras personas. Decimos, esa señora está toda mal, toda enferma porque ella se lo buscó, porque tuvo una vida desenfrenada, porque debe pecados, porque esto, por lo... Es cierto, no, eso decimos del vecino, del amigo, del compañero de trabajo que está enfermo. Pero cuando hablamos de nuestras enfermedades, decimos, pues no sé por qué te traeré esto si nunca me había dolido, ¿verdad? Entonces, hay un caso aquí en la Biblia de el paralítico de Capernaum, el cual él había perdido completamente la esperanza de sanar. Ah, algunos de nosotros a lo mejor también de algún tipo de dolencia, de otras dolencias, pues a lo mejor todas estamos con la esperancita, ¿verdad? Pero este, este paralítico había perdido la esperanza de la salud. Su dolencia, dice la Biblia, no lo digo yo, ni lo decía la gente, dice, su dolencia era que resultado de una vida pecaminosa. Él estaba en esa condición porque se lo había que acarreado con un estilo de vida pecaminoso. Pero aquí había algo interesante en él, dice, el remordimiento, él tenía remordimiento, él sabía, en otras palabras, el por qué estaba enfermo. Y entonces tenía que remordimiento. Y el remordimiento, pues no resuelve nada, porque pues nomás tenía el remordimiento. Eso lo que estaba pasando era que agravaba más que su padecer, su enfermedad. Y los médicos lo habían desahuciado, lo habían declarado incurable,
los médicos. Pero los fariseos, que también se suponía que sabían algo sobre la salud, aparte, ellos dominaban lo que era el terreno espiritual respecto a la salud, los médicos, lo físico, mental, sí. Pero los médicos decían, tú ya no tienes remedio, los fariseos decían, eh, eh, te condenamos por pecador, ¿sí? Es decir, tú estás así por pecador. Y efectivamente, sí era cierto, ¿sí? Y pero pues él, eh, lo que menos necesitaba era que le dijeran por qué estaba enfermo, porque él sí sabía, dice la Biblia que sí sabía, ¿sí? Porque dice su dolencia era el resultado de una vida pecaminosa y él sentía remordimientos que lo agravaban. Pero los fariseos habían afirmado que él sí iba a morir pronto y que iba a morir bajo la ira de quién, de Dios. En otras palabras, que Dios lo iba a castigar, ¿sí? Pero el paralítico muy en el fondo, aunque estaba desahuciado, sin esperanza, que le habían dicho que era incurable su problema, allá muy en el fondo de su intelecto había un poquito de esperanza, surgió un poquito de esperanza más bien cuando oyó hablar de quién, de Jesús. Jesús empezó a ganar fama, no solamente como predicador, sino como que, como maestro, sino también como médico, porque el paralítico escuchó de que otros, otros personas en igual situación de él, tan pecadores como él, habían sido sanados. Y dice, ¿cómo si Juan Pérez es igual o quizás hasta peor que yo, ha hecho cosas atroces con las cuales él se ha acarreado la enfermedad? Y Jesús lo sanó. Entonces él que dice, se sintió alentado a creer que también podía ser curado. Le surgió una chispita por ahí de esperanza, ¿sí? Y entonces dijo, esto puede hacerse una realidad si alguien me lleva a quién, a Cristo, si alguien me lleva a Cristo, porque pues él estaba paralítico, él no podía valerse por sí mismo, desplazarse distancias grandes por sí mismo, ¿sí? Así es que él anhelaba recibir de Jesús. Miren, esto está bien interesante. Todos estos párrafos que estamos viendo, ¿sí? Son textos extraídos de los libros inspirados del Espíritu de Profecía, ¿sí? Que el Señor nos dejó precisamente para que nosotros ahondásemos más en el terreno de las escrituras, ¿no? Es como para explicarnos más ciertos detalles, ¿no? De las historias bíblicas. Así es que la pluma inspirada dice que este paralítico anhelaba recibir de Jesús que, fíjense lo que dice aquí, la seguridad del perdón y la paz con Dios. Él sabía por qué estaba enfermo, pero a él, aquí lo interesante, y lo cual para nosotros debe de ser una lección cuando buscamos sanidad, cuando buscamos salud, es que él anhelaba recibir la seguridad del perdón de parte de Jesús. Y si lo conseguía, iba a estar en paz con quién, con Dios. Y si estaba en paz con Dios, su enfermedad podía ser más tolerable, ¿sí? Después, no importa, ¿sí? Si sanaba o no sanaba de sus piernas, de su columna vertebral, ¿sí? Si él recibía la seguridad del perdón, obtenía la paz con Dios y ya todo lo demás, dice, estaría contento si seguía viviendo en la condición que fuera o se moría. Él estaba dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. Esto es interesante, ¿no? Porque nosotros regularmente nos duele la cabeza, tenemos la alergia, tenemos la migraña, nos duelen las rodillas, nos duelen los huesos,
tenemos problemas con nuestro hígado, con nuestros pulmones, etcétera, le pedimos al médico que nos dé un tratamiento. Y cuando vamos en oración a Jesús, a Dios, le pedimos también por nuestra salud. Pero siendo sinceros, eh, en realidad muy pocas veces, yo espero que sí, aunque sea una que otra vez lo hayamos hecho, de pedirle a Dios un perdón, ¿sí? Por los pecados que he cometido que me han llevado a tener los padecimientos que ahora tengo, o los pecados que estoy practicando todavía, ¿no? Los errores en relación a la salud que me han hecho enfermar. Eh, Cuando debiese de ser como fue este paralítico, primero que anhelar el perdón, y si venía la salud física, qué bueno, que se hiciera la voluntad de Dios, pero yo voy a buscar que estar en paz, sentirme tranquilo, en paz con Dios a través de la seguridad del perdón. Y entonces cuando se da cuenta de que Jesús andaba por ahí, cerca, dice, no había tiempo que perder. Ya su carne, su cuerpo presentaba síntomas de muerte. Estaba de muy deteriorado ya. Pero gracias a Dios que tenía que amigos, ¿sí? Acuérdense que la esperanza de él, dice en el primer párrafo, dependía de si conseguía quién lo llevara a Cristo. Así es que él tenía por ahí, no dice cuántos amigos tenía, pero al menos tenía los suficientes para llevarlo en su cama, en su mismo camilla a Jesús. Y aquí algo bien interesante también para lección nuestra, ya sea como enfermos o como ayudadores, de que se dispusieron a hacerlo como de buena gana. No dijeron, sí, te vamos a llevar en la tarde o mañana. ¿O qué te parece la semana que entra? Porque esta semana ando muy correteado, muy ocupado. Yo sí te acompaño, pero nomás dame chance. No, sí, sino que estuvieron ¿qué? Dispuestos a hacerlo de buena gana, porque Jesús estaba allí, estaba en la ciudad, estaba cerca y no había tiempo que perder. Y él les explicó el asunto a sus amigos y sus amigos lo hicieron de muy buena gana. Pero el asunto era de que donde quiera que se presentaba Jesús había que multitudes, ¿sí? Dice por ahí un texto que donde quiera, por todas las aldeas, pueblos, rancherías, ejidos, como le llamemos, ciudades por las que pasaba Jesús, dice que no había enfermo que se acercara o que se lo llevaran, que no fuera que sanado. ¿Qué les parece? Aunque que dijimos al principio, cuando hicimos la introducción al tema, Jesús tiene misericordia de nosotros y está dispuesto a sanarnos porque lo ha hecho muchas veces y con mucha gente, a pesar de que nosotros nos hemos buscado nuestra propia ruina, nuestra propia enfermedad. Aquí lo importante es el darnos cuenta, ¿sí? En ver mi condición del aquí, el ahora, y sentir esa necesidad como la sintió él. Y él dice, llévenme, y lo llevaron, pero había tanta gente, dice que dentro y fuera de la casa, ¿sí? En la cual estaba el Señor Jesús, estaba dando una plática, un tema, sí, una predicación, estaba hablando de las cosas de Dios a mucha gente, y adentro estaba dentro de una casa y estaba llenísima, ¿sí? Pero afuera de la casa también estaba lleno por las ventanas, por todos lados, aunque sea que escuchando, ¿sí? Dice, era imposible para el enfermo y sus amigos llegar hasta donde estaba Jesús. Ni siquiera podían llegar a un lugar donde de perdida pudieran oírlo que hablar, predicar. Así es que en aquel lugar, con tanta gente, dice, el espíritu de vida se cernía sobre la asamblea, sobre esa reunión que había allí. Ahí estaba que el espíritu de vida, Jesús. Dice,
Pero miren, ahí no solamente estaban los apóstoles y mucha gente, sí, sus seguidores y mucha gente, sino que también estaban los fariseos, dice. Pero aunque estaba el espíritu de vida y de salud, de sanidad ahí, dice, ni los fariseos ni los doctores estaban conscientes de que de la presencia del dador de la vida y de la salud, porque ellos estaban ahí con otros propósitos. Al menos los fariseos, a lo mejor los doctores estaban a ver si le agarraban un tip de cómo sanar, pero los doctores médicos, sí, pero los doctores de la ley y los fariseos estaban ahí para buscar la manera de encontrar una situación en que pudieran usar para poderle hacer daño, para llevarlo a la cárcel, para matarlo, para herirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas personas no sentían necesidad alguna. Así es que, aunque estaba el dador de la sanidad y de la vida, la curación no era para quienes, para esas personas que fueron, que estaban en ese lugar, no con el propósito de buscar la sanidad de parte de Jesús, porque se sentían bien, se sentían sanos, no se sentían con necesidad, se sentían sin pecado, ¿sí? Por eso Lucas 1:53 dice que a los hambrientos de ganas, de hambre, de oír a Jesús, los llenó de qué? De bienes, incluyendo la salud. Y a los ricos, es decir, a los que no sentían la necesidad de nada, ¿cómo salían de los lugares donde estaba Jesús? Vacíos. ¿Sí? Así es que una condición para recibir la salud es darnos cuenta de que estamos enfermos. ¿Sí? Dice Éxodo 23:25, esta traducción de la nueva traducción viviente dice, sirve solamente al Señor tu Dios y si lo haces, dice Jesús, yo te bendeciré con alimento y con agua. Lo primero, lo básico, sí, de la primera necesidad del hombre, alimento y agua. Y hay otras necesidades, sí, el techo, el vestido. También, lógicamente, dice, pero si solamente sirves a quién, a Dios, al Señor, tu Dios, a tu Creador. Pero además de suplir nuestras necesidades básicas, dice, te protegeré de qué? De enfermedades. Así es que cuando leemos este texto, y si estamos enfermos, pues nos damos cuenta que lo más probable es que no estemos sirviendo solamente a quién, a nuestro creador, a nuestro Dios, sino que estamos sirviendo a otros intereses. Y es ahí cuando empezamos a enfermar. Por ejemplo, el exceso de trabajo, ¿no? De descanso. Por ejemplo, les decía que yo tengo compañeros médicos que trabajan en el ISSSTE, en el seguro, en el Hospital General, trabajan en su consultorio privado, hacen cirugías privadas y entonces no llega a tal grado su interés por obtener los recursos que ellos creen necesitar, que no están sirviendo a su trabajo y no solamente a quién, a Dios. Entonces, no somos bendecidos a veces, a lo mejor con alimento y agua sí, porque traes mucho dinero y ganas porque trabajas por acá y por allá, pero lo más seguro es que estés que enfermo. Por eso el Señor dice, si sirves solamente a mí, no quiere decir que no trabajes. Estamos diciendo que no trabajes, que el trabajo no se convierta en tu primera necesidad, sino que nuestra primera necesidad sea quien, Dios. Sí, y si nuestra primera necesidad es trabajo, la diversión, el deporte, la moda, la familia, los amigos, el etcétera, dice
entonces lo más probable es que enfermemos, ¿sí? Dice, y yo te voy a proteger de las enfermedades si tú me sirves solamente a mí. Esa es una promesa que Dios hace. Y las promesas de Dios no son como las nuestras, ¿eh? Yo sí quedo mal muy seguido, no sé usted, pero Dios jamás, ¿sí? Y Él promete eso. Así es que los que llevaban al paralítico procuraron como acuérdense que estaba llenísima la casa, ¿sí? Abrirse paso, perdón, por entre la muchedumbre. Y empujaban y llevaban y iban con la camilla. Es que al mínimo eran, yo creo que lo mínimo pudieron haber sido dos, pero para llevarlo en terreno plano, pero para hacer lo que hicieron, mínimo tuvieron que haber sido unos cuatro, ¿no? Porque miren lo que pasó. Dice que no lograban pasar y entonces, dice, por indicación suya, es decir, de paralítico, sus amigos lo subieron a la azotea, ¿sí? Al tejado de la casa. Les dijo, súbanme por arriba, ¿sí? Hasta a la azotea. Sí, él tenía un plan por ahí, dice, y haciendo un boquete, ya estando en la azotea, se subieron dos, lo subieron a él, dos abajo y dos arriba, lo subieron y empezaron a qué? A hacer un boquete en el techo, ¿sí? Como esos que hacen a veces los ladrones en los techos para poder entrar y a una caja fuerte en las películas, ¿verdad? De un banco, por ejemplo, o a una casa habitación para llevarse los bienes de ahí, ¿no? Entonces hicieron un boquete en el techo y empezaron a qué? A bajarlo directamente donde estaba que los pies de Jesús. Ahí iba bajando en la camilla. El discurso quedó como, es decir, lo que Jesús estaba hablando con aquella gente quedó interrumpido. Y entonces Cristo, el Salvador, vio a ese personaje, dice, él miró su rostro entristecido, ¿sí? Porque, pues, lógico, tenía muchos años padeciendo, ¿sí? Y vio sus ojos implorantes, fijos en él. Eh, Jesús conocía bien el deseo de aquella alma agobiada. Recuerden que Jesús es Dios, Jesús era Dios y Él conoce todo, ¿sí? Él es nuestro creador. Y conocía a este paralítico, lo conocía y sabía que ahí estaba en aquella ciudad y él sabía que de alguna forma u otra iba a llegar hasta él. Y realmente, pues lo estaba realmente esperando, ¿no? Y dice que él conocía bien el deseo, ¿eh? Fíjense bien cuál era el deseo de esta alma agobiada. Él sabía que lo que más le interesaba a este personaje que era el perdón de sus pecados. Recuerden que eso fue lo que dijimos hace un momento. Cristo sabía eso. Dice, cuando se arrepintió de sus pecados y creyó en el poder de Jesús para sanarlo, la misericordia del Salvador bendijo su corazón. Y entonces pasa esto, la esperanza sucede o va después de la que desesperación. Primero estamos en una situación desesperante, ¿sí? Enfermos, póngale el nombre que sea la enfermedad, ¿sí? Pero que nos ha producido una desesperación, ¿sí? Desesperación viene de desesperanza, ¿sí? Estoy desesperado, es decir, he perdido la esperanza. Entonces, la esperanza viene después de que de la desesperanza, de la desesperación. Dice, y el gozo viene que después de que de la tristeza, ¿sí? Así es que el Señor Jesús hizo que desapareciera, que hace que desaparezca de nosotros el dolor físico, ¿sí? Y que todo nuestro cuerpo enfermo sea transformado, ¿sí? Entonces, esto pasó también con este paralítico. Como el Señor sabía que él lo que más anhelaba era el perdón de sus pecados, dijo, pues ahora te voy a quitar también tu dolor físico. Sí, dice, sin pedir más,
Ahora reposa silencioso, tranquilo y demasiado feliz para qué, para hablar. Muchos de los que están ahí lo observan y se dan cuenta de que la palabra de Cristo era una invitación para quién, que le estaba dirigiendo a todos. Es decir, cuando él empieza a dialogar con este enfermo, se dan cuenta los que estaban ahí, algunos dicen, muchos, no todos, que era también un mensaje indirecto para ellos, ¿sí? En otras palabras, cacharon la indirecta, ¿verdad? Una invitación que se le estaba dirigiendo a todos, ¿a qué? A buscar el arrepentimiento. Pero los fariseos que estaban ahí presentes, ¿se acuerdan? Marcos 2:7 nos narra ahí, dice, los fariseos temerosos de perder la influencia que ellos tenían sobre la gente, decían en su corazón, es decir, en su mente, lo pensaban nada más, dice, no gritaban ahí, pero pensaban, blasfemias dice este maestro, este señor, este Cristo, sí dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y nosotros también podemos decir lo mismo y asegurarlo. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Un sacerdote, un pastor, el que ofendiste. Es decir, ¿quién, de quién podemos recibir nosotros el perdón de nuestros pecados? Pues solo de Dios. Y tenían razón aquí. En lo que no tenían razón era que, o más bien estaban ellos engañados, autoengañados, porque no querían aceptar al Señor Jesús. Él era quien, Dios, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Por eso decían, pues, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Por qué se atreve él a perdonar pecados? ¿Sí? Pero como Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Así como sabía que este paralítico iba a llegar allí y conocía toda su vida y sabía la intención por la que buscó a Jesús para ser perdonado, también conocía los pensamientos de quién, de los fariseos. Y entonces dice, fijando en ellos su mirada, Jesús dijo, ¿por qué pensáis mal en sus corazones, en sus mentes? ¿Por qué están pensando mal en su mente? Porque les dijo, se dirigió a ellos, se les quedó mirando y se inquietaron, ¿verdad? Dice, a ver, díganme, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y camina? Antes de que contestaran, les dijo, pues para que sepan que el Hijo de Dios, el Hijo y el Hijo del Hombre, como se autollamaban Jesús, tiene poder, potestad en la tierra de perdonar pecados, volteó con el paralítico y dijo, agregó dirigiéndose al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Qué les parece? ¿Y cómo se quedaron los fariseos? ¿Verdad? Aquel que en la creación dijo una vez, hágase la luz y fue hecha la luz, produzca la tierra hierba verde y se produjo, etcétera, con su sola palabra, aquel que en la creación dijo y fue hecho, que mandó y existió, infundió vida al alma muerta en transgresiones y pecados. Al alma muerta en transgresiones y pecados de este paralítico. Acuérdense que estaba desahuciado, ¿sí? Y le infundió que vida. Y el paralítico encontró en Cristo curación para, no solamente para su cuerpo, sino para qué, para su alma. Necesitaba la salud del alma antes de poder apreciar la salud del cuerpo. Antes de poder sanar la enfermedad física, necesitaba que la salud del alma. Ahora la pregunta es, para yo sanar mi problema físico, emocional, mental, también necesitaré primero la salud del alma. Pues yo creo que no nos diferenciamos en nada de este personaje paralítico, ¿no? Dice aquí, este título dice, no debemos de pasar por alto esta lección. Esta es una lección para nosotros. Dice, actualmente miles de enfermos,
por no decir que, bueno, por no decir que todos, pero ya dijimos que más del 90%, la estadística actual dice, actualmente los enfermos como el paralítico requerimos oír el mensaje siguiente: tus pecados te son perdonados. Y dice aquí, la carga del pecado, con su desasosiego y sus deseos nunca satisfechos, que dice en rojo, ojalá nunca se nos olvide eso, es la causa fundamental de nuestras enfermedades. ¿Cuál es la causa fundamental o el fondo, el trasfondo, la raíz de nuestras enfermedades? Dice la carga del pecado, que nos produce ¿qué? Un desasosiego, una ansiedad, una tristeza por los deseos nunca ¿qué? Satisfechos. Dice, no podrán encontrar alivio los enfermos mientras no acudan al médico del alma. La paz que Dios solo puede dar, devolverá el vigor, la claridad, la lucidez y la fortaleza de nuestra mente y de nuestro cuerpo. ¿Quién? El médico del alma. Hay una pregunta que dice, ¿pueden algunas enfermedades ser causadas por el pecado? ¿Qué podemos contestar? No solamente algunas, sino casi todas, ¿verdad? Hay algunas que sí, no, en los que algunas enfermedades que padece la gente, pero son contadas, en las que no está directamente involucrado con la enfermedad, es decir, que no se lo ha buscado, ¿sí? Eh, y no vamos a poner ejemplos porque esto sería ampliar mucho la plática, ¿sí? Pero sí hay algunos casos, sí, por ejemplo, alguna enfermedad congénita, alguna enfermedad producida por el medio ambiente, que sí es culpa del hombre, pero no directamente mía, porque yo no fui el que contaminé, ¿verdad? Pero una enfermedad pulmonar, una enfermedad hepática, como está esta imagen aquí, por el tabaquismo, por el alcoholismo, por el abuso de sustancias, eso sí, están directamente relacionadas con el pecado, ¿sí? Por eso dice, ¿pueden algunas enfermedades ser causadas por el pecado? Sí. Y no solamente algunas, más bien algunas enfermedades no son causadas por el pecado, ¿sí? Bien, entonces Jesús llega por allí a Jerusalén, a un estanque, ¿sí? Este es otro caso de otro paralítico. Y vio por allí muchos que enfermos, que esperaban lo que suponía ser su única probabilidad de sanar. Estaban en el estanque de Siloé. Era la única posibilidad que tenían. Se creía que cada determinado tiempo se revolteaban, bajaban unos ángeles al estanque y revolvían el agua del estanque, y en ese momento que estaba revolviéndose el agua, era el momento de meterse al agua para poder ser sanados. Eso se creía. Así es que el estanque siempre estaba lleno de enfermos todo alrededor. Y uno no podía ni siquiera entrar ni acercarse por tanto enfermo que había. Y Jesús llegó ahí un día a ese estanque y vio el montón de gente, dice ahí, enferma, que estaban esperando esa oportunidad de sanar. Cristo vio un caso de miseria suprema. Se, se fijó en un hombre que había estado imposibilitado durante ¿cuántos años? 38 años, ¿sí? También no podía caminar igual que el otro enfermo. Su enfermedad era en gran parte, miren esto, el otro tenía toda la culpa. ¿Este qué? De su enfermedad. ¿Este qué? Su enfermedad era en gran parte, la mayoría, ¿sí? De las causas eran resultado de sus malos hábitos, y, y él se consideraba como castigado por quién, por Dios, por eso estaba enfermo, decía. El enfermo estaba acostado y se levantaba ocasionalmente nada más de la cabeza hacia arriba o de su tronco para mirar el estanque, cuando de repente vio un rostro tierno y compasivo que se inclinó a él.
Dice, y atrajeron su atención las siguientes palabras. ¿Quieres ser sano? Le preguntó aquel personaje. Y al escuchar eso que dice, la esperanza renació en su corazón. Él no tenía esperanza porque como no podía moverse, pues a qué horas iba a brincar para el estanque y además tenía que ser en cierto momento, en ciertas circunstancias. Y nadie le daba chance. Entonces, quiere ser sano y igual que el otro paralítico, un rayo, una lucecita de esperanza renació en su corazón. Algo le dijo que había por ahí un poco de esperanza, al menos para empezar. Dice, y volvió la cabeza muy agotado, dijo, Señor, no dijo sí quiero ser sano ni no quiero, dijo, Señor, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua fuere revuelta. Porque entre tanto que yo voy, apenas voy como que arrastrándome, otros antes de mí se meten y se llena el estanque y ya no. Y eso es todos los días que alcanzo a llegar hasta este lugar. Pero Jesús le dijo que levántate, toma tu camilla y qué, camina, anda. Ese registro lo tenemos ahí en el Evangelio de San Juan capítulo 5, ¿sí? Y dice que la fe del paralítico se aferró a la palabra de Cristo. Sin otra pregunta, ¿qué hizo? Cuando le dice, ¿quieres ser sano? No contesta, sino dice, pues es que nadie me ayuda para meterme. Dice, levántate, toma tu camilla y vete, camina. Y la fe del paralítico se aferró a las palabras de Cristo sin ninguna pregunta. Se dispone a qué? A obedecer, es decir, a levantarse. ¿La orden cuál fue? Levántate y luego recoge tu camilla y camina. Y él, tenía, se la creyó, tan así se la creyó que inmediatamente que se dispuso a obedecer. Y como se dispuso a obedecer inmediatamente sin hacer ninguna pregunta, no le dijo, ay señor, pero tengo 38 años que no me levanto, ¿cómo lo voy a hacer? No, dice que procedió a obedecer. Y entonces dice que todo su cuerpo al instante le respondió. Sus tendones, sus ligamentos, sus músculos se reconstruyeron en el instante, la fortaleza, la fuerza y se paró, recogió su cama, ¿sí? Pudiera haber dicho, Señor, si quieres sanarme, obedeceré a tu palabra. A ver, primero me preguntaste, ¿eh? Pero si tú quieres sanarme, pues ya, yo te obedezco, ¿eh? Empiezo a levantarme y todo, ¿sí? Si quieres sanarme. Podría haber dudado y haber perdido su única oportunidad de sanar. Pero ¿qué pasó? En lugar de eso, él creyó en la palabra de Cristo y creyó, miren esto en rojo, creyó en el momento que Dios le dice, Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda, dice que él creyó que había sido sanado. No dijo, a ver, me voy a empezar a levantar a ver si es cierto que ya puedo. No, dice, creyó que había sido sanado. Inmediatamente hizo el esfuerzo y Dios le concedió la fuerza, hizo andar y anduvo. Y al obrar, es decir, al obedecer de acuerdo con la palabra de Cristo, quedó que sano. Esto quiere decir que la fe, ¿sí? Se traduce en qué? En obediencia. Es decir, que la fe se deja ver con obediencia, ¿sí? Porque él pudo haber sido, bueno, mira, pues sí tengo fe en ti y pues deja ver si puedo levantarme. Sí tengo fe en ti, deja ver. No, no, sí, él creyó que ya estaba sano, eso es lo interesante, ¿sí? El pecado nos hace separado de la vida de Dios, estamos de acuerdo, desde Adán y Eva, ¿sí? Que desobedecieron nuestras almas, es decir, todo nuestro mente, cuerpo, espíritu, ¿sí? Están paralizadas nuestros cuerpos. Somos tan incapaces de llevar una vida santa como lo era para el paralítico que andar. Para el paralítico era imposible que caminar. Para otros es imposible llevar también una vida sana o nos es imposible sanar por nosotros mismos, ¿sí?
Recuerden las palabras del apóstol Pablo, vienen a colación aquí en Romanos 7:24. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él no podía, dice, lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso termino haciéndolo. Dice, estaba desesperado, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de enfermo de muerte? Y él mismo se contesta, ¿no? Jesucristo, ¿sí? Jesucristo es el que me va a poder liberar de la enfermedad, de este cuerpo de muerte. Así es que cuando nosotros hagamos una promesa a Dios, de la que sea, no esperemos sentirnos sanos, porque a veces decimos, cierto o no, yo sí lo he dicho, no sé ustedes. Dios, mira Dios, si me sanas mis pulmones, si me quitas esta migraña de toda la vida, si me quitas este dolor de rodillas, te prometo que voy a obedecerte de aquí en adelante. No nomás los sábados, todos los días voy a estar en la iglesia, aunque no abran, ¿verdad? Todos los días voy a estudiar, ya no voy a decir malas palabras, voy a perdonar a mi prójimo, voy a ser mejor hijo, mejor padre, mejor trabajador, voy a servir a los demás. Quítame este dolor, quítame esta enfermedad y te prometo que te voy a obedecer. No es así. Yo lo he hecho y casi me atrevo a decir que ustedes también, ¿verdad? Pues dije casi, y en el casi, pues a lo mejor no lo han hecho, ¿no? Dice aquí, no esperemos sentir que somos sanos. Es decir, eh, si se me quitan, hasta que ya no me dan las rodillas, ¿voy a qué? Voy a hacer esto o aquello que prometí. Sí, dice, no esperemos sentirnos sanos. Creamos en Cristo y sometámonos a su voluntad, a Cristo. Hagamos como ¿cómo se llama? Paralítico, enfermo, que dice que él inmediatamente obedeció la orden, ¿verdad? Levántate, toma tu cama y camina. Y dice que no dudó en un instante, es decir, él en ese momento creyó que ya estaba sano y por eso se levantó, porque si no ha creído que ya podía levantarse, pues no se levanta. ¿Sí? Es decir, se la creyó. Nosotros tenemos que creérnosla, ¿sí? Primero, y después qué, y después, perdón, al revés. Primero nosotros tenemos que creérnosla, ¿sí? Y luego obedecer, y como resultado viene, va a venir la salud. Cualquiera que sea nuestra mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar a nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, por haber estado largo tiempo, 2 años, 3 años, 5, 10, 50 años, con una mala práctica, con un mal hábito, Cristo puede y anhela, no solamente puede, anhela librarnos de eso, sanarnos. Él infundirá vida al alma de los que estaban muertos en sus deseos, sus delitos. Dice Efesios 2:1. Él liberará al cautivo que está sujeto por las debilidades, la desgracia y las cadenas del pecado. En la prisión de tu pecado, es decir, la enfermedad es el resultado de haber estado prisioneros en pecado por un tiempo, corto, mediano o largo tiempo, ¿sí? Una pregunta para todos. ¿Estamos enfermos? ¿Queremos ser sanos? Vamos a ir con la última parte. El Señor ya dijimos que quiere, puede sanarnos, pero no solamente puede, anhela sanarnos, ¿sí? Una vez, Cristo temprano por la mañana, este relato se encuentra en San Juan capítulo 7, ¿sí? Y 8, dice
temprano por la mañana volvió al templo después de una actividad y dice, de pronto se vio rodeado por gente que se sentó con él y entonces empezó a enseñarles. Y él, como siempre, estaba ¿qué? Compartiendo la esperanza de la vida eterna. Pero de momento fue interrumpido. Un grupo de fariseos y escribas se le acercaron y llevaban arrastrando ahí a una chava, una mujer que iba aterrorizada porque pues sabían lo que le esperaba, ¿sí? Ella. Dice, y estaban acusando de haber quebrantado el séptimo mandamiento. ¿Cuál es? El no adulterarás, ¿sí? Habiéndola empujado hasta la presencia de Jesús, dijeron a Jesús, a este, con hipócrita manifestación de respeto, le dijeron, le llamaron maestro. Dice hipócrita manifestación de qué? De respeto, porque en realidad no lo sentían así. Querían entramparlo, al igual que cuando sanó a estos que paralíticos, ¿sí? Siempre los fariseos y las personas que le querían hacer daño, siempre ellos fueron testigos de estos milagros de sanidad de Jesús. Siempre estaban por ahí para ver cómo lo agarraban y buscar la forma de poderle hacer daño, ¿no? Que cometiera un error grave, según ellos, para echar mano de él. Y le dijeron como hipócritamente, maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo hecho, adulterando. Y la ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales personas. ¿Tú pues qué dices? ¿Sí? Aquí el relato nos sugiere que pues, le tendieron una trampa, ¿no? Porque para agarrar a una persona en el mismo acto del adulterio se requiere toda una planación, una estrategia, una organización, no una persona, sino varias, para poder acusar a una persona y que procediera del adulterio. Hoy, en nuestro país, ya el adulterio ya no es pecado, ya no es que condenado. Así es que las personas que, aunque hagan esto que hicieron con esta mujer y vayan con un juez y le digan, no, pues es que caché a mi marido, a mi marida, a mi esposa en adulterio. Bueno, ¿y qué? Si ella quiere adulterar, déjala. Es decir, ya no es penalidad, ya no está penado. Pero sí, por eso fue hasta hace poco, ¿sí? Siempre el adulterio, desde que Dios dijo no adulterarás, hasta hace poquito era que considerado ilícito, es decir, un delito. Y entre más vayamos atrás, pues más. ¿Y cuál era la paga? Apedrearla a la persona hasta que muriera. Y si así manda la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, pues era lo máximo para ellos. ¿Sí? ¿Tú qué dices? Le preguntan a Jesús, a ver qué decía. Y dice, vamos a ver qué dice. Si dice que, que la dejemos en paz, pues está mal porque está contra la ley. Y si dice, pues mátenla, pues él está también participando de un asesinato, ¿no? Entonces, Jesús miró la escena, tranquilo, vio a la temblorosa víctima avergonzada, vio a las personas de rostro duro que la acusaban sin ninguna señal de compasión. Su espíritu de pureza de Jesús sentía repugnancia por lo que estaba viendo, experimentando. Y sin dar señal de haber oído la pregunta, como que si no los hubiera oído, se agachó y fijó los ojos, dice aquí, en el suelo y se puso a escribir donde, en la tierra, en el polvo. Empezó a escribir. Ahí empezaron a hacer, "Ah, pues mira, ni nos hizo caso y quién sabe que allá está, quién sabe qué está escribiendo". Se empezaron a acercar y uno se acercó y cuando se acercó dio media vuelta y se fue, se desapareció y luego, pues qué vio y ahí se acerca otro y otro y dice, impacientes ante la demora y la aparente indiferencia de Jesús, los delatores se iban acercando para imponer el asunto a su atención. Pero cuando sus ojos, siguiendo los de Jesús, cayeron sobre
el que la tierra, sí, sobre el pavimento a sus pies, dice, callaron. Allí trazados delante de ellos estaban que los secretos culpables de su propia vida. El Señor Jesús estaba escribiendo en la arena que los pecados de todos los que estaban acusando a la víctima, ¿verdad? Algunos de ellos habían sido hasta participantes también, y la ley decía que debía de morir apedreada no solamente la mujer, sino también el hombre que estaba involucrado en ese adulterio, ¿no? Entonces, enderezándose y fijando sus ojos en aquellas personas, Jesús les dijo, el que esté de ustedes sin pecado, después de que vieron ahí en la tierra todo, se arroje la primera piedra contra esta mujer. Y volviéndose a inclinar, seguía que escribiendo, temblando de miedo de que la iniquidad, perdón, oculta de sus vidas fuese revelada, que empezaron a hacer la muchedumbre, porque era muchísima gente, ¿no? Unos que andaban ahí de chismosos y otros nada más porque les gustaba ver, acercarse a las bolas, y otros porque estaban acusando, etcétera, pero todos, dice, se empezaron a retirar uno a uno con la cabeza agachada, ¿sí? Eh, y al último se quedó solamente la acusada, la mujer ahí toda maltratada, ¿sí? Dice Jesús, se levantó y miró a la mujer y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Había una gran multitud y ya no están. ¿Qué? Digo, no los veo. ¿Ninguno te ha condenado? Y ella respondió, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ¿ni qué? Ni yo te condeno, vete y no peques más. La mujer no se atrevía a alzar los ojos al Salvador, sino que esperaba silenciosamente su condena, y se quedó asombrada de que Dios le dijera eso, Jesús, ni yo te condeno. Hasta ahí todo está perfecto, ni yo te condeno, la primera parte de la frase, pero lo que quiero enfatizar es la segunda parte. Vete y qué, y no peques más. Su corazón se enterneció y se arrojó a los pies de Jesús, expresando con sollozos su amor agradecido y confesando sus pecados con amargas lágrimas, ¿sí? Y esta mujer fue una de las que se convirtieron al cristianismo, ¿sí? Pero les digo, me llama la atención, le dice, vete y no peques más. Entonces, para sanar, dice, pasos para la sanidad. Descubrir primero las fuentes de nuestras heridas. A ver, tengo una úlcera gástrica. ¿Por qué? Ah, pues es que me meto en lo que no me interesa, y siempre ando de metiche aquí y allá y me meto en problemas y eso me produce estrés, y entonces el estrés me produce una segregación invasiva de jugos gástricos en mi estómago y empieza a lastimarme mi mucosa y se me hizo una úlcera, pero todo yo me lo acarrié. Entonces, primer paso, descubrir la fuente de nuestras heridas. ¿Qué más? Dentro de ahí mismo, ubicar a las personas que las provocaron, compartir los sentimientos o emociones que vivimos en ese momento. O sea, tengo que compartirlo con alguien con la posibilidad de ayudarme a sanar, a mejorar, como es un médico, por ejemplo, o como es también puede ser una amistad sincera, o simplemente para sentir el alivio de sentirme escuchado, ¿no? Entonces, esos son pasos para tener la sanidad. Admitir que estoy enfermo y que necesito sanar. Si yo digo, bueno, y así estoy bien, ¿qué tiene? Pues sí, me la paso mal, pero pues ahí la llevo, ¿no? Pero aquí hay algo bien interesante. Perdonar a los ofensores. Eso forma parte también de nuestra sanidad, ¿sí? Porque si decimos nosotros, no, es que ya perdoné a Juanita Valdés, pero solamente que cuando la veo se me retuerce el hígado y las piedras de los riñones se me botan y se me van hasta el páncreas. Entonces no has perdonado. Por eso tienes esos malestares, ¿sí? Cuando nosotros, ¿saben? Una señal de que nosotros ya perdonamos a alguien es
cuando platicamos lo que nos hizo y no sentimos nada, ¿sí? Es decir, no se me arruga la frente, no se me paran las cejas, no me pongo rojo, no me empiezo a levantar la voz, no. Cuando no tengo todas esas manifestaciones de estar reviviendo la ofensa que recibí, quiere decir, cuando ya no siento nada de eso, que ya perdoné. Pero cuando la gente empieza a notar, oye, pero te estás enojando, canijo, es que todavía me falta, pues, perdonar. No está completo el perdón. Por eso dice aquí, miren, Santiago 5:16, esta condición es esencial y se nos olvida cuando le pedimos sanidad a Dios. Confesaos nuestras ofensas unos a otros y oremos unos por otros para que, ¿qué? Para que seamos sanados. Estas son condiciones. Así es que Jesús conoce cada circunstancia, a cada persona, nos conoce en lo particular, en lo individual, ¿sí? Cuanto más grave es la culpa del pecador, tanta más es la necesidad de un salvador, de un médico. Cuanto más grave es mi enfermedad, más grande la necesidad del médico, de médicos, de nuestro Señor Jesús. Jesús no nos rechaza a ninguno, a ningún ser humano lloroso, quejumbroso, ¿sí? Él perdonará sin reserva a cuantos acudan a Él en súplica, fíjense bien, de perdón y de salud, restauración de la salud, pero junto con, pegado con Él, que con la súplica del perdón. Eh, yo creo que no hay nada más satisfactorio que sentir que yo he sido perdonado por nuestro Dios. También por una persona, ¿no? Cuando una persona ya me otorgó su perdón, pues me siento liberado, sí. Pero, bueno, puede ser que a lo mejor ese perdón no sea, muy sincero, ¿no? Porque los seres humanos estamos sujetos a error. Pero el perdón que Jesús otorga, ¿sí? Cuando yo voy a Él, ¿cómo dice? Lloroso, contrito, ¿sí? Humillado, a nadie nos niega el perdón, ¿sí? Y entonces se siente una paz como, como no te lo puedes imaginar, ¿sí? Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. Es decir, les voy a traer la salud, pero también les voy a traer la medicina, les voy a decir cómo se sanen. Dice, y entonces yo provocaré que se curen y dice, les revelaré, ya cuando experimenten eso, paz, abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33:6. Así es que cuando el alma duele, el cuerpo se enferma. Entonces, ¿qué necesito? Curarme el alma, ¿sí? Porque si estoy enfermo de mi cuerpo es porque mi alma me está doliendo. Y si mi alma me duele, entonces tengo que hacer mío el texto que analizamos o que vimos en esta tarde, ya casi noche, ¿sí? Dice, Él es quien perdona todas mis errores, mis pecados, mis maldades. Cristo es el que sana todas mis dolencias, pero necesito creérmelo. Pero para creérmelo, pues necesito que mi fe sea grande. Necesito pedírsela al Espíritu Santo, a Dios, que me llene de fe. En base a la fe, entonces me va a llevar a la obediencia. Y la obediencia me va a traer, ¿qué? Salud. Todo este tema lo extraje casi textualmente del libro El Ministerio de Curación, del capítulo La curación del alma. Si ustedes quieren leerlo completo y no solamente una vez, las veces que sea necesaria, sobre todo cuando estamos con ese sentimiento de tanta necesidad de salud. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.